Hello and welcome to another episode of India. Hola y bienvenidos a otro episodio de India y la Izquierda Global. Si eres nuevo en el programa, por favor, no olvides suscribirte. Además, considera hacerte miembro de YouTube, convertirte en patrocinador o donar una pequeña cantidad utilizando el enlace en la descripción. Sin más preámbulos, déjame dar la bienvenida a nuestro invitado de hoy, el profesor Mohammad Marandi. El profesor Marandi enseña en la Universidad de Teherán. Profesor Marandi, bienvenido de nuevo a India y la Izquierda Global. ¿Cómo está? Estoy bien. Muchas gracias. Gracias por invitarme a esta hora tan tardía para mí y aún más tardía para ti. He estado leyendo constantemente sobre el ataque iraní a la base de Al-Udeid en Qatar. Es la base más grande de Estados Unidos en Asia Occidental. The New York Times ya lo ha calificado como un ataque simbólico, pero el Tehran Times ha dicho que se han lanzado allí la misma cantidad de misiles que los disparados contra los sitios iraníes en Natanz, Isfahan y Firdaus. Háblanos sobre la importancia de este ataque. Talk to us about the significance of this strike. Creo que es muy importante que Irán esté atacando a Estados Unidos y al régimen israelí simultáneamente. Creo que eso demuestra el poder de la República Islámica de Irán y también la confianza, la autoconfianza que tienen los líderes y funcionarios militares iraníes. Nadie se atrevería a atacar una base estadounidense. Recuerdo hace años cuando Turquía, bajo el mando de Erdogan, arrestó a un pastor que supuestamente participó o tuvo un papel en el golpe de Estado, y Trump amenazó con sancionar a Turquía y la sancionó brevemente, y Erdogan entregó al pastor de inmediato. Hay muchos ejemplos como ese en esta región. You have many examples like that in this region. Yet here you have Iran striking back at. Sin embargo, aquí tienes a Irán contraatacando al régimen sionista, que cuenta con el pleno apoyo de toda la OTAN en su acto de agresión, y tienes a los regímenes regionales, todos ellos colaborando de una forma u otra con el régimen sionista, y aún así Irán lo golpea a diario y al mismo tiempo responde a los estadounidenses. Eso no es poca cosa. Es, creo, algo realmente extraordinario. Se podría llamar simbólico o como se quiera, pero lanzar 12 misiles a la base aérea clave de Estados Unidos en CENTCOM creo que dice mucho. Y ni siquiera se molestaron en disparar sus misiles más avanzados. Utilizaron su generación más antigua de misiles, como si Estados Unidos ni siquiera fuera digno de sus misiles más nuevos. Esos están reservados para el régimen israelí. Dado que Qatar es uno de los estados relativamente más amistosos entre los estados árabes que tiene Irán, al menos así es como suele describirse, no estoy seguro de si tú tendrías la misma interpretación. ¿Hubo también algún elemento de eso, asegurando a Qatar que esto era un ataque contra Estados Unidos y no contra ellos? Bueno, sí. Quiero decir, como ciudadano iraní, no considero que el régimen qatarí sea amigo de los palestinos, de Irán ni de la región. Básicamente están en el bando de Estados Unidos. Al Jazeera, si muestra simpatía por el pueblo palestino en Gaza, es porque los estadounidenses les permiten desempeñar ese papel. De lo contrario, si los estadounidenses le dijeran a Qatar que la cerrara, la cerrarían. No hay duda de eso. Qatar, por supuesto, jugó un papel clave en la creación de ISIS y Al-Qaeda en Siria, y destruyeron Siria con la ayuda de otros. Turquía jugó un papel clave, luego Jordania y otros, los israelíes, los estadounidenses, los europeos, todos desempeñaron un papel en la destrucción de Siria y, por supuesto, de Libia. Qatar tuvo un papel clave en la destrucción de Libia y, por supuesto, en el asesinato del líder, el señor Gaddafi, que fue sodomizado hasta la muerte. Mr. Gaddafi, who was sodomized at death. So, as a citizen, I don't have any. Como ciudadano no tengo ningún respeto por el régimen, pero el gobierno iraní lo trata como un amigo, y relativamente hablando, es más amistoso hacia Irán. Irán salvó a Qatar cuando los saudíes y los emiratíes intentaron derrocar al gobierno, cuando impusieron el asedio.
Y por supuesto, Qatar admitió que si no fuera por Irán, el régimen habría colapsado. Pero siendo el régimen desagradecido que es, continuó trabajando y apoyando a grupos extremistas, alberga el CENTCOM y así sucesivamente. Así que de nuevo, mis opiniones son mis opiniones y no reflejan las del gobierno, como siempre. Pero los iraníes lanzaron esos misiles porque Qatar alberga el CENTCOM y el CENTCOM es la base más importante. Así que todas las bases que ves en Arabia Saudí, los Emiratos, Kuwait, Bahrein y otros lugares, todas están subordinadas a esta base aérea. Y por cierto, como una nota interesante, Qatar paga todo en esta base aérea, es decir, ellos cubren todos los gastos estadounidenses. No solo les dan la base, no solo les dan el terreno, pagan todos los gastos, lo cual me parece bastante extraordinario. Así que mientras Estados Unidos e Israel están destruyendo al pueblo palestino, Qatar está financiando la presencia estadounidense, y esa base se utilizó para ayudar a bombardear Yemen durante la guerra de Trump contra Yemen hace un tiempo. Así que la verdadera razón por la que Irán atacó fue por la base en sí, porque esa base era más importante que la de Bahrein, o la de los Emiratos, o la de Kuwait, o cualquier otra. Creo que tienes el micrófono silenciado. Sorry. Mainstream Western media has been, Lo siento. Los principales medios occidentales han estado minimizando la relación amistosa entre Rusia e Irán. Hay múltiples comentarios e informes, incluso de personas que no son especialmente hostiles hacia Irán, que afirman que Rusia es muy reacia a acudir en ayuda de Irán. De hecho, el New York Times dice que Rusia mira hacia otro lado mientras su aliado está siendo golpeado. Es un lenguaje horrible, pero así lo expresaron. Pero creo que es importante señalar que el viceministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi, estaba en Moscú cuando Irán decidió hacer lo más atrevido que acabas de mencionar, atacar una base estadounidense. ¿Cuál es el significado de eso? What's the significance of that? La relación entre Irán y Rusia es bastante buena y ambos países cooperan a todos los niveles. Creo que los gobiernos occidentales y los medios de comunicación occidentales están intentando crear una narrativa y en gran medida es un deseo más que una realidad, o es completamente un deseo. En el intercambio entre Irán y el régimen israelí, es el régimen israelí el que está siendo golpeado, no Irán. A pesar de que el régimen israelí llevó a cabo un acto de guerra no provocado y un ataque contra Irán, no le está yendo bien en la guerra. Si le estuviera yendo tan bien, entonces los estadounidenses no habrían intervenido de la manera en que lo hicieron. Obviamente el régimen israelí está perdiendo. Así que los medios occidentales y los gobiernos occidentales apoyan a este régimen genocida, apoyan a este régimen etnosupremacista, apoyan el Holocausto. El New York Times apoya el Holocausto. The Washington Post lo apoya. Todos son cómplices de estos crímenes contra la humanidad. No son menos culpables que los propagandistas dentro de la Palestina ocupada. Todos son iguales. Así que obviamente no deberíamos esperar ninguna objetividad de ellos, ni que produzcan noticias reales. Están manipulando una narrativa para presentarse a sí mismos como fuertes, para presentar al régimen israelí como fuerte, para presentar a Irán y Rusia como divididos. Pero eso es lo que han hecho, ya sabes, eso es lo que siempre hacen. La relación es bastante buena. Y creo que está muy claro que la reunión entre el Dr. Mohammad Marandi y el presidente ruso fue una reunión muy productiva. Y no sé exactamente qué esperan de una relación que no existe. That is non-existent. I want to understand your reading of where Quiero entender tu interpretación sobre la posición de los estadounidenses en este momento, porque hay quienes dicen, acabo de entrevistar a Moin Rabbani y le pregunté dónde cree él que están los estadounidenses ahora mismo. ¿Están convencidos o están completamente entregados a la idea de que deben participar en un cambio de régimen? ¿O fue una venta limitada en la que la idea era
que si bombardeabas estos 3 sitios, habría suficiente presión sobre Irán para que se sentara a negociar, donde podrías intimidarlos, y eso traería la paz. Por supuesto, eso no va a suceder, pero puede que no esté claro que los estadounidenses quieran continuar. Así que ese es un conjunto de argumentos. El otro conjunto de argumentos es que los estadounidenses están completamente del lado de Netanyahu, y como Netanyahu está empeñado en desmantelar Irán, los estadounidenses lo apoyan. ¿Cuál es tu impresión sobre la posición de los estadounidenses? The Americans always want regime change, but I think Los estadounidenses siempre quieren un cambio de régimen, pero creo que el régimen de Trump desaparecerá mientras que la República Islámica de Irán seguirá existiendo. Y estoy bastante seguro de que el régimen israelí desaparecerá y la República Islámica de Irán seguirá existiendo. Creo que los ataques contra Irán perjudican a Estados Unidos más que a nadie. Y la razón es que, en primer lugar, lo que ocurrió en Natanz e Isfahán no fue tan significativo. Eso se puede reemplazar fácilmente. Y no sabemos qué pasó en Fordo. No más bien que no saben qué pasó en Fordo. The Americans don't know what happened in Fort. They haven't been down there. There are lots of reports coming out now that the damage No han estado allí. was Ahora están saliendo muchos informes que dicen que los daños fueron insignificantes. Yo mismo no lo sé con certeza, pero creo que las afirmaciones iniciales de Trump probablemente sean inexactas. Pero sí sabemos que lo importante en Fordo fue retirado antes del ataque. Así que puedes interpretar eso como quieras. Pero creo que está bastante claro que los estadounidenses querían asegurarse de que nadie resultara herido y no impidieron la retirada de nada allí. Eso incluía, por supuesto, el uranio enriquecido. anything there that included, of course, enriched uranium. And now they don't know where it is because Iran was. Y ahora no saben dónde está, porque Irán. Creo que The New York Times ha publicado esas imágenes de una larga fila de camiones en Fordo antes de que los estadounidenses lanzaran esa operación, lo que indica claramente que los materiales fueron trasladados de antemano. Yeah, we don't even know if Fordo was severely damaged. Sí, either. And now ni siquiera sabemos si Fordo resultó gravemente dañado. Y ahora Irán ha dejado de cooperar con la Agencia Internacional de Energía Atómica, algo que muchos en Irán llevaban mucho tiempo pidiendo. Así que no sé exactamente qué tan bien le ha salido esto a Estados Unidos. Pero lo más importante es lo que Estados Unidos le ha hecho al pueblo iraní. Estados Unidos, primero intentando engañar a Irán en la mesa de negociaciones y no tomándolo en serio, y conspirando contra Irán con el régimen israelí, destruyó la visión del mundo de cierta clase de personas en Irán. The worldview of a certain class of people in Iran. And those are the pro-Western liberals. Y esos son los liberales pro-occidentales o los liberales orientados hacia Occidente, especialmente los jóvenes. Jóvenes que han estado viendo medios occidentales y los principales medios de comunicación occidentales, y creen las tonterías que producen y las narrativas que crean. Y luego vieron que tanto demócratas como republicanos, cómo demonizan a Irán, aunque los demócratas odien, o CNN odie a Trump. Pero cuando se trata de bombardear otros países, o Irán, ¿todos están de acuerdo? Y luego vimos a CNN en más sobre células durmientes en Estados Unidos. Y now inmersión de Tazaranís. This was an eye-opener for many Iranians. And I think that the damage that the United States has done to itself as Y a creo que el result, daño que Estados Unidos se ha hecho a sí mismo como resultado no se puede and of course, the calcular. Israeli regime over Y por 24 supuesto, months, el régimen israelí, the Holocaust, más de 20, 21 then meses, it el carried genocidio, out el this holocausto, unprovoked attack, and the y luego lleva a entire cabo este West ataque no supports it. provocado They y todo attack Occidente Iran lo and the apoya. West says Israel has Atacan a to Irán defend y itself. Occidente dice que Israel tiene derecho a defenderse. Eso creo tuvo un gran impacto en la sociedad iraní, especialmente en esa clase de personas que acabo de mencionar. Jóvenes iraníes orientados hacia Occidente, que no vivieron la revolución, no vivieron la guerra, y que durante años han estado expuestos a mucha propaganda anti-iraní. Realmente llegaron a la conclusión de que Irán es el culpable. The conclusion that Iran is at fault. But when they saw that Iran Pero cuando vieron a Irán en la mesa de negociaciones, y aún así siendo apuñalado por la espalda por los estadounidenses, creo que eso fue una llamada de atención para muchos.
Así que el daño a la imagen de Estados Unidos, la imagen de Estados Unidos en Irán y en todo el mundo, creo que es extraordinario. Y también es bastante interesante que Estados Unidos haya destrozado la Carta de la ONU. Está destruyendo todas esas instituciones que realmente creó después de la Segunda Guerra Mundial para mantener su hegemonía. Pero ahora está desacreditándolo todo porque es irracional, porque está en declive en Europa. Así que está comportándose de manera irracional y está destruyendo precisamente las herramientas que siempre ha utilizado para ser el hegemón. I здесь incluye plattformami for sinotable economics y de otro tipo. Estoy pensando en la OMC. Oh, yes, yes, absolutely. The world. Oh, sí, sí, absolutamente. El Banco Mundial, la CMNUC y la OPAC, que fue utilizada como una herramienta para incriminar a Siria, de modo que Estados Unidos pudiera culpar a Siria por los ataques químicos que Al-Qaeda, con la ayuda de la inteligencia turca, llevó a cabo. Esos ataques químicos. Sí, ahora el OIEA. Pero con la OPAC, los expertos fueron a Siria y dijeron que las pruebas no demostraban que el gobierno sirio estuviera detrás. Y luego apartaron a los expertos y usaron a políticos para decir que no, que fue el gobierno sirio. Uno por uno están destruyendo todas las instituciones. Y ahora la Agencia Internacional de Energía Atómica, que no condenó, ni siquiera el jefe de la agencia condenó, los ataques aéreos de Estados Unidos e Israel sobre sitios nucleares, que podrían provocar contaminación radiactiva. Especialmente cuando los israelíes estaban atacando, intentaban crear esa contaminación. Los estadounidenses, por supuesto, como dije, parecen estar haciendo algún tipo de trato, dejaron que los iraníes sacaran todo, luego atacaron, y no está claro exactamente qué ocurrió. Pero eso es otro asunto. No lo condenaron. Así que Estados Unidos ha destruido la ONU, la Carta de la ONU y todas estas instituciones. Y no son instituciones dominadas por Occidente. No las controlamos. No Marisur Global ni se controla. La optitinzaal se controlar por Occidente ni. Tienen la dorea en Asia. Adar Kirsteri soen no en beginning internacional. Even though they're a small minority in the international community. Sorry, yes, I'm just blinking Lo on the siento. question, I have something in mind, but Sí, simplemente me he quedado en blanco con la pregunta. Tengo algo en mente. ¿Estás somnoliento? Un poco, pero una pregunta en realidad tenía dos, pero una pregunta que tengo es sobre la narrativa occidental. Y lo pregunto también porque has estado tuiteando algo sobre Democracy Now!, que no he seguido muy de cerca, pero sí vi tu entrevista en Democracy Now! Y cuando te invitaron, nos alegramos mucho de que te hubieran invitado, pero parece que tú no estabas muy contento. Así que cuéntanos, ¿qué pasó allí? Pero sí, quería poner esto sobre la mesa. El New York Times se ha ido completamente al extremo, como durante la guerra de Irak. Está publicando supuestas violaciones de derechos humanos, informes sobre prisiones, como si no hubiera prisiones en otras partes del mundo, como si no hubiera prisiones en Estados Unidos, que alberga el mayor porcentaje de personas encarceladas. Cuéntanos qué pasó en Democracy Now! Y sobre la narrativa occidental en general. what happened at Democracy Now! And Western narrative in general? Yeah, I mean, it's quite interesting that, you know, the New Sí, quiero decir, es bastante interesante que, ya sabes, el New York Times no hable de todos los palestinos que son violados en mazmorras israelíes. Y tenemos imágenes de esto. It doesn't talk No habla de cómo personas como Epstein son suicidadas. No habla de cómo Estados Unidos tiene más presos en la cárcel que cualquier otro país del mundo. Aunque su población es una cuarta parte de la de China, tiene muchos más presos que China. Y en proporción a la población iraní, su población carcelaria es mucho mayor que la de Irán. Así que Estados Unidos no tiene nada de lo que presumir. Pero así es como funciona la prensa occidental. Todos son iguales. El New York Times no es diferente de Breitbart cuando se trata de Irán. CNN no es diferente de Fox News cuando se trata de Irán. Uno puede ser más sofisticado, el otro puede ser más estridente, pero son lo mismo. Todos pertenecen al régimen político. They all belong to the political regime.
I also You wanted were to saying. quickly add También quería añadir rápidamente que he estado leyendo el libro de Stephen Kinzer sobre el golpe, y es muy interesante que los golpes de Estado posteriores a la Segunda Guerra Mundial comenzaran con Irán. Quiero decir, es algo muy importante a tener en cuenta. Y fue el New York Times quien empezó a llamar a Mohammad Mossadegh un Hitler, un Stalin, un dictador. Oh sí. A dictator. Oh, yes. Even the New York before they started Times that. in 1951 The New York Times en 1951, 1952 y 1953 utilizó el mismo lenguaje sobre el gobierno de Irán en aquel entonces, antes del golpe, que el que usa sobre el gobierno iraní y la República Islámica de Irán desde su creación. El mismo lenguaje, locos, gente demente, todo tipo de disparates. Pero lo que hizo Democracy Now! Fue algo parecido a lo que hacen los demócratas. Quiere fingir que es antiguerra, pero solo habla mal de Irán. Así que la presentadora seguía diciendo, no recuerdo cómo se llama, Amy algo. Amy Goodman. Sí, Goodman. Ella seguía diciendo, el régimen iraní, y luego estamos hablando del ataque aéreo estadounidense sobre Irán, y ella habla de los ataques aéreos israelíes y del ataque aéreo estadounidense, y luego menciona la prisión de Evin, la notoria prisión de Evin. Evin prison, the notorious Evin prison, it's a prison, like any other. Es una prisión como cualquier otra. But, they have to use Pero tienen que usar notoria cuando se trata de Irán. Nunca usan notoria cuando se trata de prisiones estadounidenses, que son infinitamente peores. De hecho, Evin es una prisión bastante buena, la gente allí es tratada bastante bien. Y el gobierno en Irán, debido a la imagen que Occidente ha creado de esta prisión, otorga a los presos allí privilegios bastante buenos. Y muchas personas que son arrestadas, van allí y salen, en realidad dicen que no es tan mala. Ahora pueden decir lo que quieran, no me importa. Pueden llamarme propagandista, no me importa. No me afecta, porque nada de lo que digan me importa, porque está más claro que el agua quiénes son. Because it's clear as day who they are. They support genocide, they support a Holocaust. Apoyan el genocidio, apoyan un holocausto, guardan silencio sobre Epstein, guardan silencio sobre las violaciones que los israelíes están cometiendo contra los palestinos. Así que no tienen ninguna credibilidad. Pero Irán es el país que está defendiendo al pueblo palestino. Irán es el país que está enfrentándose a este holocausto, a todas estas guerras, a todos estos asesinatos y matanzas. Acabo de publicar un tweet sobre una mujer iraní que es alta directiva de la Compañía Nacional de Electricidad de Irán. Los israelíes la asesinaron hoy. Ella estaba a cargo de las estadísticas en el ministerio, en la empresa eléctrica gubernamental, la Compañía Nacional. ¿Hay un levantamiento feminista en Estados Unidos por eso? Sí, exactamente. Mujer, vida, libertad. Sí, es una broma. Es toda una tontería. No les importa Irán. Había un punto muy importante en Afganistán, como en Libia. Absolutamente. Así que en Irán, ya sabes, alguna de estas feministas bien financiadas o ONGs va a lamentar la muerte de esta mujer. Por supuesto que no. Hasta ahora, 44 mujeres han sido asesinadas por el régimen israelí. 42 o 44, no estoy seguro. 2 de ellas embarazadas. ¿Hay alguna indignación en Occidente? Por supuesto que no. En Líbano asesinaron a miles y en Gaza asesinaron al menos a decenas de miles de mujeres, al menos, probablemente a cientos de miles, directa e indirectamente. Pero al New York Times no le importa. Así que no importa. No me importa. Porque a veces la gente dice, ya sabes, cuando te enfrentas a esta gente, ¿cómo te sientes? No me importa, porque pueden llamarme como quieran. Han quedado expuestos ante el mundo. Después de Gaza, todo el mundo sabe lo que es el New York Times. No es mejor que los periódicos de Hitler durante la Segunda Guerra Mundial. Es lo mismo. Básicamente, lo que está haciendo el New York Times, lo que está haciendo CNN y todo el aparato de los medios de comunicación dominantes en Occidente, medios liberales, conservadores e incluso en lugares como Democracy Now!, es que están ocupados demonizando a Irán. O Piers Morgan. ¿Por qué? Porque cuando demonizas a Irán, estás justificando la muerte y la destrucción, estás justificando la guerra,
Estás intentando crear un ambiente en el que Occidente pueda salirse con la suya en la guerra. Gente diga, bueno, sí, Irán se lo merece. Por supuesto, no creo que ese sea el objetivo del presentador de Democracy Now. Pero está tan inmersa en esta narrativa que no se da cuenta, no parece comprender el hecho de que lo que realmente está haciendo es defender la guerra. E invitó a este supuesto iraní estadounidense que no paraba de hablar mal de Irán. Me recordó a una ocasión en Beirut cuando el régimen israelí llevó a cabo ataques en Beirut. Al Jazeera English envió a su periodista a Beirut, y mientras los israelíes destruían bloques de apartamentos y masacraban a la gente, ella estaba en directo hablando mal de Irán, diciendo cómo Irán viola los derechos humanos y los derechos de las mujeres, y lo terrible que es Irán. Yo tenía que salir al aire después de ella. Y ella es como la periodista de Al Jazeera. Y protesté. Dije, están bombardeando Beirut y tú estás hablando mal de Irán. Así es como funciona. Así que estas personas en Occidente demonizan a Irán. Y estas otras personas tienen que demonizar a Irán para seguir siendo relevantes. Así que esta mujer, la presentadora, trajo a este iraní estadounidense, un tipo que supuestamente era antiguerra, pero no paraba de insultar a Irán y de decir lo malvado que es, y que así no se consigue un cambio de régimen. Es como si tuviera que hablar mal de Irán para que le vean como objetivo, decente y occidental. Pero a mí no me importa lo que digan de mí. No me hace ninguna diferencia. Pueden llamarme monstruo, pueden llamarme portavoz, pueden llamarme como quieran. Whatever they want. I think it's quite clear where I stand and where Creo que está bastante claro dónde estoy yo y dónde están ellos, dónde estás tú y dónde están ellos. Nosotros estamos en contra del genocidio. Ellos están a favor del genocidio. Estamos en contra de la masacre de personas, ya sea en Irán, en Líbano, en Yemen o en Siria. Ellos, en muchos casos, imitan la propaganda occidental. Yo nunca seguí Democracy Now!, pero sé que sobre Siria, básicamente repitieron la propaganda occidental. Así que son cómplices de la destrucción de Siria. Son cómplices del auge de ISIS y Al-Qaeda. Son cómplices de engañar a su público, aunque crean que son críticos con el establishment. En el caso de Irán, es lo mismo. Creen que tienen que atacar a Irán y decir lo malvado que es para que se les tome en serio en Estados Unidos. in the United States. But the fact is that, and this is something that I'm seeing. Pero la realidad es, y esto es algo que estoy viendo, algo que siento que la gente en todo el mundo ve a través de esto ahora. Hoy en día hay personas que apoyan a Irán que nunca habría imaginado hace un par de años. Porque en todo el mundo la gente ve que es Irán quien está sacrificándose y el eje de la resistencia quien está sacrificándose. ¿Por qué? Porque los palestinos están siendo masacrados. ¿Son persas? ¿Son iraníes? ¿Pertenecen a alguno de los grupos étnicos iraníes? No, son árabes. Por supuesto, Irán tiene árabes, pero estos son árabes que ni siquiera están cerca de Irán. Entre Palestina e Irán hay dos países. Está lejos. No tenemos fronteras con Palestina. Son árabes sunitas, y durante décadas han intentado crear una división entre nosotros. Han intentado decirles a los árabes que los chiíes son sus enemigos. Les daban desinformación y mala información sobre los chiíes. Dicen que los iraníes son sus enemigos. Ya sabes, sois árabes, ellos son el enemigo. Siempre ha sido dividir y gobernar. Pero a pesar de todo esto, Irán siempre se ha mantenido firme en su apoyo al pueblo palestino. Y aunque a veces algunos palestinos son profundamente sectarios, y luego los medios occidentales y los medios persas los promocionan para que los iraníes piensen, estamos apoyando a los palestinos, pero ellos nos odian. A pesar de eso, los iraníes siempre se han mantenido firmes porque siempre han dicho, ellos son oprimidos, están siendo abusados, están siendo marginados, están siendo masacrados. Y ahora el mundo lo ve. Ahora el mundo ve la realidad tal como es, que Irán es el país que está defendiendo a estas personas maltratadas, mientras que todos los demás guardan silencio o son cómplices.
así que ya no funciona. La narrativa occidental, nadie la toma tan en serio. Los que sí la toman en serio son los sionistas cristianos o estas personas fuertemente adoctrinadas que son profundamente sectarias, estos clérigos financiados por Qatar, gobierno turco o el gobierno saudí. Antes era Arabia Saudí la que hacía este tipo de cosas, pero han dado un paso atrás y se han alejado del wahabismo y el salafismo. Ahora Turquía, el gobierno turco y Qatar están detrás de este tipo de cosas. Y es muy triste porque Turquía es una sociedad maravillosa. Es muy parecida a Irán. Ya sabes, la tradición sufí es muy similar. Pero el gobierno, en su momento, fue el referente dentro del mundo islámico. Within the Islamic world. Yes, I mean and the same is true with Pakistan. Sí, quiero decir, ya sabes, lo mismo ocurre con Pakistán. Pakistán fue más un referente que Turquía. Era moderado. De hecho, si viste la entrevista de Sky News entre el ministro de Defensa de Pakistán y el periodista, él decía, durante 30 años hicimos su trabajo sucio. No recuerdo la frase exacta, pero Occidente, a través del dinero saudí y demás, empujó a Pakistán y Afganistán lejos de su Islam tradicional y moderado, hacia el extremismo y el salafismo. Occidente hizo eso. Igual que promueven el sionismo, igual que promueven a los neonazis en Europa, promueven a los extremistas en nuestra parte del mundo. Y ahora, lamentablemente, Turquía, el régimen de Erdogan, está haciendo lo mismo. Insisto, hablo a título personal. No formo parte del gobierno iraní. El gobierno iraní nunca diría algo parecido a lo que yo estoy diciendo. Pero estas son mis opiniones. Si yo fuera el ministro de Asuntos Exteriores, obviamente no hablaría así en absoluto, pero estas son mis opiniones. La gente en todo el mundo ve que Irán, Hezbollah, Ansar Allah, aquellas fuerzas que apoyaron al pueblo palestino y realizaron estos sacrificios, están en el lado correcto de la historia. Están del lado de la verdad. Y Occidente, ellos están del lado del genocidio. No hay ambigüedad. Así que cuando la gente mira atrás a las décadas de narrativas anti-iraníes, a menos que sean profundamente sectarios o profundamente racistas o miembros de la secta cristiana sionista que cree que a Cristo le gusta el genocidio, esta gente loca, la gente entiende lo que está pasando. Lo veo porque tengo mucha interacción con personas, especialmente durante los últimos 20-21 meses. Las cosas han cambiado drásticamente, y bueno, con suerte veremos cambios en toda la región. No creo que es forjes en acercar, pero en cualquier caso sí. Lamentablemente así es Occidente. Mencionaste cómo Pakistán se convirtió en víctima de este radicalismo en los años 80, finales de los 70, tras el derrocamiento de Zulfikar Ali Bhutto y la llegada de Zia-ul Haq. Pero el foco principal era Afganistán, y la tragedia fue que Afganistán no era un paraíso, pero culturalmente era muy abierto. Había mujeres en las universidades de Afganistán, donde personas como Gulbuddin Hekmatyar y otros, financiados por la CIA y dinero saudí, empezaron a lanzar ácido e hicieron todo lo posible para expulsar a las mujeres de las universidades, de los hospitales, de todo tipo de lugares públicos. Todo eso era para incitar ese movimiento yihadista. Bueno, sabes que en Afganistán, estoy seguro de que lo sabes, y estoy seguro de que muchos de tus espectadores también lo saben. Pero la catástrofe de Afganistán no comenzó con la Unión Soviética. Comenzó con Carter y Brzezinski desarrollando un plan para animar a la Unión Soviética a invadir. Así que empezaron a apoyar a los llamados mujahidines, y querían crear el Vietnam de la Unión Soviética. Y la Unión Soviética cayó en la trampa. Pero lo interesante es que los primeros libros takfiríes no fueron publicados por Arabia Saudí. En aquel entonces, los saudíes no tenían esa capacidad. Fueron publicados por Estados Unidos, en Estados Unidos, por la Universidad de Nebraska en Omaha. Y la gente puede comprobarlo. Pueden usar DeepSeek ahora mismo. So a university publisher
Así que una editorial universitaria imprimió libros takfiríes para ayudar a difundir el extremismo en Afganistán, con el fin de que odiaran a los rusos. Y por supuesto sabemos, ¿no es la Universidad de Nebraska ese famoso centro de relaciones exteriores? Muchas universidades en Estados Unidos son infames, pero en cualquier caso. Pero ya sabes, en fin. Pero quiero decir Harvard, bueno, no quiero, porque buena gente ha pasado por muchas de estas universidades. No quiero. Pero el punto es que universidades clave de Estados Unidos han tenido una relación estrecha con USAID, con NED y con el ejército. Quiero decir, las universidades estadounidenses han sido herramientas. No digo que no haya buena gente, que no haya buenos profesores, pero las escuelas, las universidades forman parte de este aparato imperial. Pero en cualquier caso, un último punto que quiero mencionar antes de que hagas otra pregunta, es que cuando Turquía y Qatar, especialmente estos dos, empezaron a colaborar con los estadounidenses para apoyar a extremistas en Siria y respaldar a estos grupos takfiríes, fui invitado a Turquía porque tengo muchos amigos allí, y tengo amigos tanto en el partido gobernante turco como en otros partidos. Conozco a personas del partido gobernante desde antes de que llegaran al poder, y me invitaron a Turquía para una conferencia en la que participé en 2012, y de nuevo en 2013, en la misma conferencia. Y en ambas ocasiones dije que lo que estaba ocurriendo en Siria, una guerra sucia, no era de interés para Turquía, y les puse el ejemplo de Pakistán. Y dije que Pakistán era un país moderado, era un país culto, y mira lo que hizo la ideología takfiri. Y dije que esto iba a tener un impacto similar en Turquía. Años después, mis amigos en el partido gobernante dijeron, tenías razón, y ahora en Estambul y en otras ciudades, ves estos lugares donde los salafistas y los grupos extremistas salafistas, takfiris, son un gran problema para ellos. Pero el señor Erdogan los utiliza como sus soldados de a pie. Y no está prestando ningún servicio a la región, y tampoco está sirviendo al pueblo de Turquía. Es muy triste porque teníamos muchas esperanzas en Najmuddin Erbakan. Era un verdadero líder, un verdadero amigo de Palestina, un hombre de grandes principios, y los poderes en Turquía y la OTAN lograron apartarlo de la escena política y traer a una élite pro-OTAN. Hay otro caso que se nos ha pasado por alto, pero eso es para otro día. Es la India. Pero allí, el extremismo y las mentiras que marcan tendencia están en el otro lado. Nunca es el Islam en la India. Ese es el problema. Son los hindúes. Sabes, creo que en la India, en el pasado, existía una gran tradición de apoyar eso, de ayudar a crear el movimiento de países no alineados. Y ahora son las élites, no reconocen que la India tuvo en su momento un enorme poder blando, a pesar de su pobreza en aquel entonces. Y todo eso se ha sacrificado por nada, realmente. Absolutamente. Pero la principal líder de la oposición, quiero decir, ella fue la antigua presidenta, escribió un artículo muy contundente en el principal periódico indio, The Hindu, criticando al gobierno indio por no tomar partido de manera directa, tanto en el caso de Palestina como en el caso iraní. Así que no estoy del todo seguro. Lo vi. Sí, y no estoy del todo seguro de que, en el caso de la India, es difícil saber realmente qué piensa la mayoría de la población sobre estos temas, porque en una democracia parlamentaria es un porcentaje más pequeño de personas el que vota, y luego el gobierno sigue representando su punto de vista, pero allí hay mucha más oposición. Mi última pregunta, muy rápidamente, es, y creo que está un poco relacionada con lo que has dicho, porque esta máquina de propaganda en Occidente es absolutamente importante enfatizar eso. He estado notando que bastantes analistas estadounidenses, digamos en el lado correcto de la historia, con lo que quiero decir que apoyan a Palestina, se oponen a la guerra impuesta a Irán.
explanation is as if it's only Su explicación es como si solo Israel hubiera arrastrado de alguna manera a Estados Unidos a esta guerra. Y si no analizas esta larga historia en Estados Unidos, cómo los periódicos crearon a Hitler y a dictadores para extinguir la democracia en Irán, en Guatemala, literalmente se llamó la Primavera de la Democracia de 1944 a 1954. Luego, un año después, el mismo manual que se aplicó en Irán se repitió en Guatemala, y después, ya sabes, Panamá, Granada, uno tras Hafor y en Asian Tol Estaf. Bueno, porque Irán fue un éxito tan grande. in West Asia they have Well, always because Iran was such a huge success. The coup in 1950. El golpe en 1965 era un gran éxito, absolutamente. Y fue incluso más exitoso de lo que esperaban. En eso no es que lo lograron. How they did it. shower. Hanif was stored new. It's step C. Yes. Yeah. So their man in Tehran was surprised Sí. how easy it Así que su hombre en Teherán se sorprendió de lo fácil que sucedió. Pero eso solo demuestra cómo a través de la táctica de dividir y gobernar y mediante la fabricación de disturbios es un monstruo. Sí, exactamente. It's a Yes, long exactly. Y las sanciones y la creación imponen sanciones, intentan generar sufrimiento entre los iraníes comunes y luego dividen, gobiernan y fabrican disturbios. Nada nuevo es lo que hace Estados Unidos, estas revoluciones de colores que hemos visto en los últimos años. Así que después de 1953 en Irán, usaron ese método un gran éxito por bastante tiempo. They used that model with great success for quite a long time. And this brings to my final question about this. Y esto me lleva a mi última pregunta sobre el llamado mega movimiento, del que siempre fuiste escéptico. Y yo siempre fui escéptico respecto a su capacidad para exigir responsabilidades a su gobierno en cuestiones de militarismo y guerra. Y han dado completamente marcha atrás, personas como Steve Bannon, incluso incluyendo a Tucker Carlson. Tulsi Gabbard es probablemente el caso más desafortunado. Pero no creo que sea importante. No, I don't think it's important. I think Tulsi Gabbard. Creo que con Tulsi Gabbard desde el primer día estaba claro que iba a acabar aquí. Nunca fui optimista respecto a ella. I was never Yeah, so optimistic that's about my final. Esa es básicamente mi última pregunta. Hable sobre el movimiento MAGA. Mega movement. Yeah, the MAGA movement is a cult. And for the Sí, el movimiento MAGA es en gran parte una secta. Está construido en torno a una personalidad y no a los Estados Unidos. No son los Estados Unidos. Y el movimiento MAGA, grandes segmentos de él, son claramente MAGA. Ahora, por supuesto, Trump también ha añadido a Irán a esto. Pero es hacer a Israel grande de nuevo. No es América primero. ¿Qué hemos visto desde que Trump llegó al poder? ¿Hemos visto América primero en absoluto? No. Ha sido genocidio, ha sido traición, ha sido limpieza étnica, ha sido apoyo a la agresión contra Irán. América no es diferente de los políticos anteriores, los activistas políticos que gobernaron en los Estados Unidos. Europa apoya a Trump en su apoyo al genocidio. Europa apoya a Trump en su apoyo a la agresión contra Irán. Europe supports Trump in his support of aggression on Iran. Europe supports Trump in his own aggression against Iran. Europa apoya a Trump en su propia agresión contra Irán. No hay una diferencia sustancial entre el movimiento MAGA y los liberales convencionales en Estados Unidos. Puede que tengan algunas divisiones sobre, no sé, el número de géneros que existen o, no sé, el aborto, pero cuando se trata de destruir la oposición a Estados Unidos, quiero decir, los liberales pueden apoyar la existencia de 101 géneros diferentes en Estados Unidos. Pero si alguien se opone a Estados Unidos, debe ser aplastado como una hormiga. Y eso es lo mismo con el movimiento MAGA. Para el sur global no hay diferencia. Y creo que cualquiera que se tomara en serio el movimiento MAGA era extraordinariamente ingenuo. Seriously was extraordinarily naive. That doesn't mean that there are not good people out there. Eso no significa que no haya buena gente ahí fuera. Quiero decir, personas como, bueno, no quiero dar nombres, pero hay gente ahí fuera. Y personas en Estados Unidos de diferentes tendencias políticas están despertando a la realidad del régimen israelí y a lo que está haciendo Estados Unidos. Igual que en los años 60, cuando creció el movimiento contra la guerra, había muchas personas decentes que lo apoyaban. A principios de los años 60, seguro que sabes que los estadounidenses apoyaban la guerra de Vietnam, y entonces cualquiera, por supuesto,
como el famoso caso de Muhammad Ali, cuando se negó a alistar Sura, un traidor, malvado y horrible. No era como después, cuando se convirtió en una figura que, en su mayoría, la gente quería o apreciaba. Así que fue gradual. Y por supuesto hay razones para ello, por qué sucedió esto, cuando empezaron a regresar más bolsas de cadáveres, en mayor número y todo eso, en lo que no quiero entrar. Pero en Estados Unidos, dejando de lado el movimiento MAGA, hay mucha gente que hoy está despierta. Y vemos que la mayoría de los estadounidenses, como hemos visto en las encuestas, no simpatiza con el régimen israelí. Ahora, los medios de comunicación, porque tanto la izquierda como la derecha, todos están intentando demonizar a Irán en este momento. Y estoy bastante seguro de que podrán crear algún tipo de impulso de apoyo para una agresión contra Irán. The New York Times, Breitbart, Fox News, CNN, MSNBC, todos son iguales. Fox News, CNN, MSNBC, they're all the same. And even Democracy Now! In its own. E incluso Democracy Now!, en su propia, ya sabes, insensatez, refuerza estas narrativas, quizás sin querer, o por su propio, ya sabes, comportamiento cobarde. Pero este impulso no creo que vaya a durar porque Estados Unidos no va a tener éxito en Irán. Y creo que con el tiempo Estados Unidos pagará el precio por su comportamiento hostil hacia Irán. Estados Unidos no es el Estados Unidos de los años 90, e Irán no es el Irán de la época de su cliente, el régimen del Shah en Irán. Así que ya viste que los iraníes han hecho subir el precio del petróleo en las últimas semanas, y saben cómo perjudicar a los estadounidenses a su manera sutil. Sí, en 1967, cuando Noam Chomsky escribió el famoso ensayo La responsabilidad de los intelectuales, todos los medios de comunicación convencionales lo rechazaron por completo porque estaba cuestionando Vietnam, y probablemente era demasiado pronto, incluso en 1967. Profesor Marandi, lo dejamos aquí. Muchísimas gracias por su tiempo, cuídese y solidaridad. Muchas gracias por invitarme. Thank you very much for having me. Bye. Adiós. Si te ha gustado nuestro contenido hasta ahora y quieres que construyamos un archivo para la izquierda, tengo 2 peticiones para ti. Por favor, considera hacer una donación a la causa. El enlace está en la descripción de abajo. Además, si no puedes hacerlo, no te sientas mal. Siempre puedes dar like a nuestros videos y compartirlos con tus camaradas. Por último, no olvides suscribirte al canal. Finally, don't forget to hit the subscribe button.